Bienvenidos a la semana número 1 de la asignatura de acumuladores e inversores. En esta semana verificaremos los principios básicos de operación de las baterías de acumuladores, así como sus parámetros más importantes. Dentro de las baterías tenemos varios tipos, partiendo desde las pilas, baterías de 9 volt, pueden ser desechables o recargables, como también tenemos baterías del tipo industrial, conocidas como las baterías de automóviles, batería para el uso de elementos de electromovilidad o para sistemas de energías renovables no convencionales para forma de almacenar la energía eléctrica. Las baterías dentro del uso industrial están conformadas por un conjunto de placas positivas, conjunto de placas negativas, las cuales a través de unos puentes de conexión crean grupos de placas, ya sea positivos o negativas, las cuales tienen un terminal que interconecta las placas y cada una de ellas va a través de separada con unos separadores, generalmente de algún tipo de material de goma o caucho, para evitar de que exista un cortocircuito entre las placas. Externamente esto va dentro de un monobloque de propileno o ebonita, es decir, es un solo conjunto que no tiene piezas separadas, sino que es un solo bloque completo, por eso un monobloque, el cual en la parte superior tiene una tapa. La tapa puede tener orificios de ventilación en caso de ser una batería con mantenimiento o con servicio. Cada una de esta este monobloque se va separando en vasos o elementos o celdas, que por una batería de 12 volt nos encontraremos que tenemos 6 de estas celdas. Dentro de estas celdas es donde se coloca el grupo de placa, como veremos más adelante. Dentro de cada celda se encuentra un tabique de separación, el cual está completamente sellado y hermético en la celda adyacente, para evitar de que el líquido o electrolito que se coloca dentro de la batería se pueda mezclar a través de las demás celdas. Aparte de esto, en la parte inferior nos encontramos con un soporte para el grupo de placas, de tal manera que éstas no queden colgando y se puedan descansar bajo estos soportes, y a la vez estos soportes tienen unos espacios los cuales se dejan para el sedimento que puede salir, digamos, de las placas producto de la reacción químicas normales de operación. Todo esto se inserta las placas dentro del monobloque en cada una de estas celdas o vasos, formando el arreglo de placas, ¿ya?, a través de cada una de las celdas. En una batería de 12 volt, cada una de estas, en realidad cada una de estas celdas tiene un valor por lo general de 2,1 volt. Y en una batería de 12 volt tenemos 6 celdas y por lo tanto el voltaje de esta batería sería de 12,6 volt a plena carga. Dentro de los temas físicos que encontramos en las baterías, podemos encontrar que existen baterías con terminales salientes, el cual pueden ser a través de conexión a través de algún tipo de bornera por presión o enroscado, o laterales, ¿ya?, en los cuales puede estar en las partes no sobre la batería, sino que en las partes del costado de la batería. Generalmente los bornes salientes, los que son por presión, el terminal positivo generalmente es más ancho que el negativo. El funcionamiento de la batería es de la siguiente manera. Para efectos de gráfica se ha considerado el electrolito hasta este nivel, pero por lo general o dentro de una batería real, el electrolito debe superar el nivel de las placas para evitar de que éstas se sequen y se empiecen a deteriorar los elementos que tienen las placas. En una batería de plomo encontramos que las placas negativas está conformado por una pasta de plomo o plomo esponjoso que se coloca sobre las celdas de la batería.
Y en el caso de la placa positiva, tenemos que es plomo o en realidad un plomo oxidado, que es una mezcla de dióxido de plomo. Y por eso esta pasta que contienen las placas generalmente son de un color rojizo dado por la oxidación que tiene el plomo. En una batería completamente cargada nos encontramos con una placa positiva de dióxido de plomo, una placa negativa de plomo y el electrolito es de ácido sulfúrico. Cuando se conecta una carga, el ácido sulfúrico tiende a ser absorbido el sulfato por las placas de la batería, en este caso por la placa negativa, lo cual al producir esta reacción química se liberan electrones que comienzan a pasar a través de la carga. A su vez, las partículas de hidrógeno que han sido liberados del ácido sulfúrico, ya que la parte de sulfato se unió con el plomo creando sulfato de plomo, tienden a irse hacia la placa positiva, que cuando llegan los electrones, estos hacen que se suelten las células de oxígeno que tiene el dióxido de plomo, formando agua o H2O y dióxido y sulfato de plomo en las placas. Por lo tanto, tenemos que la batería al descargarse ha absorbido el sulfato del ácido sulfúrico y ha entregado el oxígeno para crear agua, lo que hace que el ácido se tienda a bajar su densidad, a perder densidad, ya que se tiende a diluir por la reacción normal de la placa. En el caso de la carga, lo que se hace es crear la reacción química en el sentido contrario, de tal manera que al colocar una carga eléctrica, el las placas positivas tienden a absorber nuevamente el oxígeno, liberan una carga eléctrica que va pasando a través del generador y cuando llegan a la placa negativa hacen que ésta suelte el sulfato que se tiende a unir nuevamente con las partículas de hidrógeno, creando nuevamente ácido sulfúrico en el electrolito y dejando la placa negativa con plomo y la positiva con dióxido de plomo, haciendo que la reacción sea en el sentido contrario. Dentro de los tipos de batería encontramos que los más comunes son las baterías de arranque, utilizadas mucho por los vehículos, las cuales tienen la gran característica que pueden entregar una gran corriente, alrededor de 300 o 400 amperes, en un tiempo muy pequeño, entre 5 a 30 segundos. Algo también que no todas las personas lo conocen, pero las baterías tienen posición del terminal, baterías con terminal positivo al lado derecho o baterías con terminal positivo al lado izquierdo. De esta manera, tengo que fijarme cuando yo voy a reemplazar una batería de que coincida el lado del terminal positivo, ya que si no, los cables no me van a dar porque por lo general están ajustados para que calcen justo y de esa manera no pueden chocarse entre ellos y provocar algún cortocircuito. Otro tipo de batería muy utilizada es la batería de tracción, la cual se utiliza para dar justamente tracción a las ruedas de algún dispositivo de electromovilidad, ya sea por ejemplo en este caso, esta em, gata o dispositivo de carga, también puede ser algún tipo de monopatín o vehículo directamente, algún vehículo de estos nuevos vehículos eléctricos, que en realidad tan nuevos no son, pero sí se están empezando a ser más comunes hoy en día. Y estas baterías tienen la gracia de que no entregan una corriente tan grande, a lo más unos 100 amperes, pero sí pueden pasar varias horas sin tener que volver a ser recargadas, lo que permite que un sistema pueda trabajar sin ningún problema durante toda una jornada de trabajo antes de volver a cargar las baterías. Otro tipo de batería muy utilizada es la batería estacionaria, las cuales se utilizan como respaldo para sistemas tipo UPS o para
almacenar la energía producida por sistemas de energía renovables no convencionales. Este tipo de batería tiene la gran gracia que puede funcionar mucho tiempo sin volver a ser cargado, 2 a 3 días. Generalmente se dimensionan para 4 días, que son aproximadamente 100 horas, 96 horas, 24 horas por 4. Y por lo tanto sus tiempos de descarga son bastante elevados. Son aproximadamente, como indicamos, 100 horas en las que se está descargando esta batería. Por lo tanto, la cantidad de corriente que entregan es mucho menor que la que entregaría una corriente de arranque, una batería de arranque, pero tienden o pueden durar muchas horas antes de volver a cargarse. Como los tiempos son tan grandes, a este tipo de batería también se les denomina baterías de ciclo profundo. También las baterías las podemos evidenciar no solamente por el tipo donde se va a utilizar, sino que también por el tipo de lesión que tiene. La más común es de plomo ácido, la cual son las que vimos anteriormente, tienen un valor comercial bastante bajo y lo que lo hace muy común, pero al ser de un líquido, lamentablemente impiden de que yo pueda de alguna manera dar vuelta a esta batería, pues puedo tener derrame. Además tienen un alto grado de autodescarga, es decir, si yo no doy arranque en una batería de arranque eh, de forma seguida, se tienden a autodescargar. Además, para aumentar la capacidad, tal como vemos acá, para aumentar la capacidad de una batería, yo debo aumentar el tamaño de las placas y por ende aumenta el tamaño de la batería y por ende también aumenta su peso. También son propensas a la evaporación y a la creación de sulfatos metales, ya que por la producción de la reacción química interna, al cargarse o al descargarse, se tienden a liberar vapores desde la batería, los cuales son extremadamente inflamables. Para disminuir la posibilidad de derrames, se utilizan baterías selladas por fibra de vidrio absorbente o Absorbed Glass Mat, que en inglés se denominan AGM. Este tipo de baterías son baterías completamente selladas, por lo tanto no requieren mantenimiento, pero internamente siguen siendo de algún tipo de líquido. ¿Ya? Otra forma de eliminar el grado de autodescarga y también para evitar el, el gaseo que producen las baterías, se utiliza un compuesto de silicona que se agrega al electrolito de tal forma de que éste se tiende a convertir en gel. Y por ende este tipo de baterías, las baterías de gel o AGM, se denominan baterías secas, ya que no tienen la opción de derrame de electrolito. Dentro de la industria se fueron probando varias formas de aleaciones para poder de alguna manera suplir los problemas que tenía la batería normal. Y una de las aleaciones más antiguas utilizadas es la de plomo antimonio. Esta aumenta el ciclado de la batería, por lo tanto permite que ya no sean utilizables solamente para arranque, sino que permiten de que puedan ser baterías de ciclo profundo, utilizadas muy comúnmente para autoelevadores o para energía solar eólica. El problema que tienen es que se aumenta la emisión de gases y consumen mucha agua, por lo tanto requieren un mantenimiento muy constante. Otro tipo de batería muy utilizada es la aleación de plomo calcio. Esta disminuye el consumo de agua, implica que no es necesario que tengan tapones, ¿ya? Ya que no es necesario rellenar la batería, pero sigue siendo líquido lo que nos encontramos dentro de esta. Implican también que tienen una larga vida, una baja capacidad de autodescarga, es decir, no se tienden a descargar solas como una batería de arranque automotriz. Y además pueden entregar una gran cantidad de corriente en un pequeño instante, dado que su resistencia interna es muy baja. Por lo tanto, pueden entregar una corriente muy grande en un determinado tiempo muy pequeño. Por lo tanto, se utilizan mucho para baterías de arranque automotriz.
Otro tipo de batería que es muy utilizada es la de níquel cadmio. Este tipo de baterías se ocupa mucho en ciclados profundos, es decir, me permite entre 1000 a 1500 ciclos de carga-descarga con un tiempo bastante elevado. Se ocupan mucho en baterías para sistemas de energía renovables no convencionales. Tiene una vida útil que supera los 20 años sin que se produzca una autodescarga. Y esto solamente es dado gracias a que la placa positiva contiene hidróxido de níquel y grafito y la placa negativa compuesta de hidróxido de cadmio, junto con un electrolito que es una solución de potasio cáustico. Estas características químicas eh, hacen de que esta batería tenga unas características de performance bastante elevadas, lo que también se influye o se ve reflejado en su valor, ya que es una de las baterías que tiene más valor dentro de las baterías comerciales. Cuando nosotros dimensionamos una batería, hay ciertos parámetros que son importantes de poder tener presente. El más común es el voltaje. En baterías automotrices generalmente tenemos de 12 o 24 en el caso de camiones, pero en baterías para sistemas de generación tenemos baterías de 12, 24, 48 volts. Otro valor muy importante es la capacidad, o llamado ampere horas. Esto corresponde a la corriente que puede proporcionar la batería por un determinado tiempo de descarga, que generalmente se denomina o se da en ciclos. Estos ciclos pueden ser 120 horas, 100 horas, 20 horas, 10 horas o 5 horas. Las baterías automotrices por lo general están dados en C20, aunque se omite este valor dentro de las características de la batería cuando se colocan las etiquetas de la batería. Por lo general se omite que está en C20. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una batería en un régimen de 20 horas y que es capaz de entregar 100 amperes por hora, en 20 horas podrá entregar una corriente de 5 amperes por cada una de estas horas. Por lo tanto, un 5 amperes hora durante 20 horas tengo un régimen de 100 amperes hora o la capacidad de la batería. Esta misma batería puede tener otro tipo de capacidad dependiendo del régimen. Por ejemplo, este fabricante indica que para 100 horas esta batería tiene una capacidad de 110 amperes hora. Es decir, en 100 horas esta batería al descargarse a un régimen constante entregaría 1,1 amperes. Claramente esta corriente es mucho menor que los 5 amperes anteriores, pero el tiempo de descarga es mucho mayor, por lo tanto su capacidad tiende a ser un poquito más grande. Generalmente estos valores dependen de la construcción interna de la batería, tipo de electrolito, tipo de placa, tamaño de las placas, el área transversal. Por lo tanto, este valor generalmente lo debe dar el fabricante. Si el fabricante no lo determina, se utiliza a modo técnico como para poder tener un factor de cálculo. eh, si yo quiero pasar, que es lo más común, de una batería de C20 a C100, multiplico el valor de que me da la capacidad de C20 por 1,21. Por ejemplo, en este caso, si tengo una batería de 100 amperes hora en C20, lo multiplico por 1,21, yo diría que para 100 amperes, o sea, perdón, para una capacidad, para un régimen de 100 horas, los 100 amperes horas por 1,21 serían 121 amperes horas al régimen de 100 horas de descarga. Por lo tanto, no es exactamente el mismo valor que me dio el fabricante, pero sí es un valor que me permite tener una referencia de saber más o menos cuánto aumentaría la capacidad de la batería en un régimen distinto de carga o descarga. Eh, Esto es importante a la hora de cuando el fabricante no me entrega este factor y yo estoy calculando, por ejemplo, una batería para un régimen de
un sistema de energías renovables no convencionales donde se utiliza un factor de C20, pero si la batería de C100, perdón, pero si la batería me la están dando en C20 y el fabricante no me entrega este dato, yo debo ocupar esta relación para poder tener más o menos una referencia para después poder hacer los cálculos y dimensionar mi sistema de banco de batería. Otros valores importantes son la potencia, en la cual está dado en watt, que por ejemplo para el régimen de C100, es decir, una descarga de 100 horas, la batería me da 1,1 amper, a 12 volt me da 13,2 watts. Otro valor importante es la energía consumida, que tiene que ver con la potencia que se utiliza durante una hora. Por ejemplo, para el cálculo anterior teníamos que la potencia en esta batería para un régimen de C100 de 1,1 amper, tendríamos que su potencia era 13,2 watts. Por lo tanto, en una hora consumiría 13,2 watts hora. Por lo tanto, en el ciclo completo de 100 horas, al multiplicar este valor por 100, me da que esta batería entregaría una energía de 1,32 kilowatt hora durante las 100 horas de trabajo. Para las baterías de arranque es muy importante saber cuál es la corriente máxima que podría entregar en condiciones de extremas, específicamente a muy baja temperatura, ya que al bajar la temperatura la reacción química tiende a ser más lenta, por lo tanto se aletargan las reacciones químicas de la batería y podría entregar menos corriente de la que realmente se necesita. Por lo tanto, un valor muy importante en las baterías de arranque es el cold cracking amps o corriente de arranque al frío, la cual está dado a 0 grados Fahrenheit o menos de 17,8 grados Celsius durante 30 segundos, sin que el voltaje por cada una de las celdas baje de 1,2 volt. Generalmente estos voltajes, estas corrientes, están dados en un rango de unos 400 amperes, entre 300 o 400 amperes para una temperatura de 0 grados Fahrenheit, lo cual es suficiente o necesario, es lo suficiente para poder dar arranque en el caso de el ambiente normal en una temperatura adecuada como la nuestra, que tiene régimen de temperatura entre los 10 a 30 grados dependiendo donde me encuentre. Otro valor muy importante es la capacidad de reserva, que es el tiempo que se puede suministrar 25 amperes a una temperatura de 26,7 grados Celsius. Para una batería de arranque automotriz de 60 amperios en C20, un tiempo normal es de 144 minutos. Es decir, si yo consumo con el vehículo no encendido la energía, solamente la energía de la batería, y consumo 25 amperes escuchando música, colocando el cenicero o accionando algún sistema eléctrico del auto y consumo 25 amperes, la batería me va a durar sin ningún problema durante 144 minutos y puedo dar arranque nuevamente. Si consumo más de esta corriente, la batería me va a durar menos tiempo y por lo tanto puede ser que cuando quiera dar arranque nuevamente, la batería o el vehículo no parta. Otro aspecto muy importante cuando estamos generando bancos de carga en las baterías automotrices, por lo general no se nota mucho, a lo más dos baterías en serie en el caso de los camiones, tenemos que es una conexión en serie que se suman los voltajes, pero se mantiene la capacidad de la batería, ya que la corriente que circula es la misma por ambos elementos. En el caso de una conexión en paralelo, lo que tenemos es que se sumen las capacidades, ¿cierto? Pero se mantiene el voltaje. Para los vehículos, para camiones se ocupa mucho la conexión en serie, ¿ya? Eh, para poder llegar a los 24 volts que ocupan los camiones. O a veces cuando es un camión de mayores prestaciones, se ocupan baterías de 24 volts, pero se conectan en paralelo para aumentar su capacidad. Pero en sistemas de energías renovables no convencionales podemos tener bancos que ocupen ambas características
y sea una conexión mixta que produzca que la serie aumente el voltaje y al conectar estas series en paralelo se aumente la capacidad para poder suministrar la capacidad suficiente que necesite el sistema dependiendo de las características de las cargas. Es importante que cuando se conecten en paralelo, en la realidad las baterías no tienen la misma tensión, por lo tanto se van a producir efectos de desequilibrio cuando yo conecte los cables entre una batería y otra, ya que una va a tener mayor tensión que la otra, por lo tanto al circular corriente va a haber una caída de tensión por los cables, o simplemente que si yo conectara en estos extremos la tensión del sistema, para cargarla, por ejemplo, primero se carga esta batería, luego se carga la otra, luego la siguiente y así sucesivamente, haciendo que la primera quede completamente cargada y la última no necesariamente llegue a la capacidad que requiere la batería. Para evitar esto se utilizan estos tipos de conexiones en forma diagonal, de tal manera que la corriente que salga por el terminal positivo recorra la misma distancia a través de la corriente por el terminal negativo y de esa manera se compensan las pérdidas por el cableado y hacen de que a la vez se puedan cargar todas de la misma manera. Lo mismo a través de tipo colector, donde se conectan primero las baterías más internas y luego las más externas, o de tipo camino medio, donde se alimentan o se conectan en paralelo desde a dos, pero se saca hacia la carga del sistema de los extremos de la mitad de ambos arreglos. Y lo más común utilizado es a través de barras de conexión, donde se conecta el terminal positivo y negativo a los extremos de las barras y cada batería se conecta en forma de cascada a través de las barras de conexión. Cuando se conecta en paralelo, jamás debemos conectar polaridades distintas, es decir, siempre más con más, menos con menos. De caso contrario, podríamos provocar hasta una explosión. Tampoco es recomendable mezclar baterías, es decir, si tengo una batería descargada, no puedo conectarle una batería nueva al sistema ya descargado, ya que voy a tender a reducir rápidamente el tiempo de vida de esta nueva batería y por ende hacer que el sistema se desgaste más rápidamente. Se recomienda por lo general cambiar el arreglo completo, lo cual en la práctica generalmente no se realiza, a no ser que sea un caso extremo, ya que como se podrá ver más adelante, el costo de las baterías o del arreglo de batería no es un valor despreciable. Existen algunos autores que indican que no es recomendable conectar baterías en paralelo, y esto se debe generalmente a lo que indicábamos por el tema del desequilibrio, pero en la práctica muchas veces es necesario conectarlas en paralelo para poder llegar a las capacidades. Por lo tanto, si tenemos los cuidados que se indican en esta diapositiva, podremos evitar, digamos, el desgaste necesario de las baterías en la conexión al tener que conectarlas en paralelo. Cuando conectamos batería es muy importante saber que tenemos que utilizar cables específicamente diseñados para ella, los cuales por lo general son del tipo PowerFlex o de potencia o SuperFlex, que tienen una alta capacidad a la resistencia a la intemperie, altas temperaturas de operación, que generalmente están cercanos a los 90 grados Celsius. Sí, y además son bastante flexibles para adecuarse a las condiciones del terreno, ya que por lo general las conexiones que se hacen con este tipo de cableado no van dentro de ductos o tubos y generalmente va el cable conectado desde la batería hasta el sistema que en este caso podría ser el regulador. Es importante saber también que el trayecto entre el generador, la batería y el regulador, generalmente se utiliza este mismo tipo de cableado, ¿sí? Pero la caída de tensión no debe ser superior al 3%. Es decir, no podemos tener una caída de tensión de más del 3% del voltaje del sistema, el cual no es menor cuando estamos trabajando con voltajes pequeños. En el caso de el regulador a la batería, se trata de que no se supere el 1%,
Y en líneas de consumo eléctrico, generalmente ya a lo que es las cargas en corriente alterna, no debe superar el 5%. Pero generalmente esto está dimensionado cuando se realizan los cálculos y que realiza el instalador eléctrico cuando se dimensionó la instalación eléctrica domiciliaria. Para dimensionar el conductor, lo importante es saber el área o sección transversal del cable, la cual va a estar dada por el largo del conductor, los metros que hay entre el regulador y la batería, la corriente de operación o normal o nominal, la resistividad del cable, del cobre en este caso la temperatura de operación, y la caída de tensión admisible, es decir, el porcentaje que en el caso de la batería será de un 1%. Es importante tomar en cuenta que por lo general la resistividad está dado a la temperatura ambiente, considerada como 20 grados Celsius, pero no necesariamente el cable va a estar a esa temperatura. Por lo tanto, es importante determinar cuál es la temperatura de operación del cable, la cual está dado por la temperatura 20 grados Celsius, la temperatura máxima de operación que soporta el cable, que como vimos anteriormente en este caso serían 90 grados Celsius, menos la temperatura nuevamente de trabajo por la corriente de operación del sistema y la corriente máxima que soporta el calibre de cable al cual nosotros hicimos el primer cálculo. Por ejemplo, si encontramos que el área era de 1,5 milímetros, la corriente máxima que podríamos tener en un cable al aire libre sería 23 amperes. Y en un caso de que el cable estuviese enterrado serían 22 amperes. Con este número se calcula nuevamente la temperatura de operación y si la temperatura de operación es distinta a la temperatura normal, se utiliza algún porcentaje de ponderación para poder cambiar este valor. Por ejemplo, si la temperatura de operación fuera del orden de los 70 grados, en vez de utilizar aquí el valor de 56, se ocupa el del siguiente de la tabla, que sería 48. Y con este número se vuelve a calcular el área o sección transversal para poder corregir el valor del diámetro dado la temperatura de operación. Y con este diámetro se puede buscar en las dimensiones dadas por la hoja del fabricante del cable y con eso podemos determinar el cableado que necesitamos para nuestro sistema de batería. Bueno, nos veremos en la próxima sesión donde seguiremos viendo ahora cómo especificar un sistema de batería o un arreglo de baterías. Hasta la próxima semana.